secreta de la creación. Vamos por la página 43. Cada personaje, cada símbolo del atributo de la cualidad, una emanación graduada del aliento divino en su diferenciación cíclica, involutiva y evolutiva. El sentido cósmico físico del universo, de la cadena planetaria de la Tierra, el sentido puramente espiritual de la divinidad desconocida del espíritu planetario, del hombre, el hijo, el padre y la madre, el producto del espíritu de la materia, una de las manifestaciones de sus apariencias sobre la tierra durante los ciclos de los Manvantaras, los 7 señores sublimes, los 7 verdades que habían dejado de ser. El universo del hijo de la necesidad había sido precipitado a la perfección absoluta y de ser exhalado en la forma de aliento, y que sin embargo nada existía. Los 7 señores sublimes son los 7 espíritus creadores que corresponden a los Elohim hebreos. Verán sucesivamente sobre las rondas y sobre los grandes razas raíces de nuestra cadena planetaria, de las 7 verdades o revelaciones. No han llegado a nosotros, por lo cuarto, pues estamos en una cuarta ronda. Por esta razón, hasta nuestros días, el mundo ha tenido solo 4 Budas. Todas las existencias, al final, un gran ciclo de actividad, durante la cual descansan en el periodo de reposo y obtienen la perfección absoluta, sino considerado desde el punto de vista relativo del lugar de la perfección a un grado de excelencia elevado de los periodos de actividad siguientes. Podemos poner una comparación de una flor perfecta: deja la flor perfecta y muere, convertirse en un fruto perfecto. La doctrina secreta enseña y desarrolla progresivo de todas las cosas de los mundos, como los átomos, el desarrollo maravilloso del universo comienza al fin de la imaginación de nuestro universo. No una sola cosa, la unidad del número indefinido de los universos, de los hijos de la necesidad, todos los anillos de la cadena cósmica de los universos, cada uno de ellos efectos se procede de cada uno de lo que sigue. La aparición y desaparición del universo se considera como aspiraciones y expiraciones del gran aliento externo. El movimiento es uno de los 3 símbolos absolutos, los otros son el espacio abstracto. Duración de los llamados alientos divinos de la gran alimento, la consideración de la respiración de la divinidad desconocida, la única existencia, digamos, del pensamiento del cosmos, al mismo tiempo que el aliento divino, el universo desaparece del seno de la Gran Madre, envuelta en su ropaje eternamente invisible, eternos en sí. Sin embargo, el gran aliento mismo, dado el hombre a la existencia absoluta en nuestra imaginación, no nos representa una forma cualquiera de su existencia, pudiéramos distinguirse y diferenciarse en la no existencia. Las causas de la existencia han sido iluminadas, a lo visible han sido invisibles. Descansan en el no ser eterno. Las causas de la existencia significan una sola hacia las físicas conocidas, la ciencia, sino las causas metafísicas de la ciencia, causas metafísicas las cuales principalmente el deseo de vivir, el resultado de la ley de la ilusión, el deseo de la vida dotada de la sensación que se muestra en todo el átomo del sol, de la reflexión del pensamiento divino, lanzado en la existencia objetiva, quiere que el universo exista según la enseñanza de los esotéricos, causa de que el puesto deseo de toda existencia permanece oculta eternamente en sus primeras emanaciones.
son abstracciones más grandes del espíritu puede concebir. Debo admitir que las abstracciones como causa del universo material que se presenta en los sentidos, en la inteligencia, esas abstracciones deben necesariamente de servir como base de los poderes secundarios y subordinados de la naturaleza de toda edad. Ha sido adorado como Dios y dioses. La idea del eterno no ser, del ser único, parece la paradoja que recuerda y limitamos en nuestros conceptos del ser nuestra conciencia presente de la existencia, siendo un término específico bien genérico. El niño antes de nacer se pudiera pensar en la aceptación, damos la palabra necesaria que había de limitar sus concepciones del ser, de la vida ultrauterina, única conocida, así tratada de infundir en la conciencia, a la conciencia de la idea de la vida después del nacimiento y la muerte para él, llegaría probablemente faltando para las razones, facultades para comprender la base y considerar la vida como el no ser, el ser verdadero, en nuestro caso de ser único, número de todos los números. Debemos ser base de los fenómenos, darles poco la sombra de la realidad y poseer aún actualmente que no podemos saberlo. Nos falta el sentido de la inteligencia. Necesaria en su comprensión. Los mineros saben que será cuando extraído del cuarzo. Tanto cualquiera el mortal que tener la concepción de la realidad de cuando se separa la ilusión, la vela oculta. Solo un iniciado rico en conocimiento adquiere las numerosas generaciones de sus antepasados, y diría el ojo del vidente, hacia la esencia de las cosas, las cuales Maya no puede influir. La enseñanza de la filosofía esotérica, de sus relaciones con Nidamanas y de los 4 Vedas, tiene una gran importancia sobre lo que son las secretas. Solamente la forma única, existencia extendida en sus límites, elimina sin causa el sueño de la pesadilla y la vida vibrada inconscientemente en el espacio universal. A través de esta presencia absoluta cuya sensación percibe el ojo abierto del vidente, el sueño en la pesadilla es uno de los 7 estados conscientes conocidos en el esoterismo oriental. Las palabras del sueño, la pesadilla, en este caso, aplican alegóricamente al universo para expresar una condición análoga del estado consciente del hombre, no dando lugar a ningún recuerdo. Es estado de vigilancia, parece no haber existido. Dagna, el vidente, quiere decir alguna pura, llegan al estado de los adeptos más elevados. Esto es el Mahatma, ojo abierto, el ojo espiritual interno del vidente. La facultad no es la clarividencia en su acepción ordinaria, esto al ver la distancia ilimitada, sino la facultad de la intuición espiritual, con la cual obtiene el conocimiento cierto y directo de las cosas. Esta facultad está íntimamente ligada con el tercer ojo y la tradición mitológica de las ciertas razas, pero donde está el vidente cuando el alma del universo estaba absoluto en la gran rueda que no tenía padres. En otros términos, donde estaba el vidente cuando el alma base todo el alma del mundi, o sobre el alma estaba absorta en una reflexión analítica de ella misma, conciencia absoluta. Está llamado de la inconsciencia porque no hay ningún elemento personalidad que excede a la concepción humana. El hombre es incapaz de formar
concepción más insignificante, o sea, los términos de fenómenos empíricos. No se puede, por la constitución misma del ser, levantar el velo de la oculta la majestad en absoluto. Tan solo el espíritu puede conocer la misma ser, levantar el velo, la oculta majestad, conocer fácilmente la naturaleza del origen donde el mismo ha salido, donde a la larga ha de llover. Él no se pone en movimiento, la materia, el alma de la vida es inmanente a cada átomo, manifiesto del hombre y latente. De los mentales, tiene diferentes grados de poder, de la idea panteísta del espíritu, del alma en general. Que penetra a través de la naturaleza más antigua de todas las ideas filosóficas. El arquero fue descubierto ni por Paracelso ni por el discípulo Van Helmont, pues el mismo arquero es el Padre Éter, base del origen de manifiesto de los innumerables fenómenos de la vida. Considerado sobre el alma, la filosofía esotérica enseña que todo viene del consciente, pero no quiere decir que todas las vidas, las conciencias parezcan la de los seres humanos, de los animales. Nosotros consideramos la vida como la forma única de la existencia, manifestándose en lo que llamamos materia, en lo que el hombre llamamos al espíritu, al alma de la materia. La materia es el vehículo de la manifestación del alma sobre el plano de la existencia. La materia es el vehículo para la manifestación del alma sobre el plano de la existencia. El alma es el vehículo de manifestación para el espíritu sobre el plano elevado de los que forman la Trinidad, sintetizada por la vida de que lo penetra todo. La idea de la vida universal es una de estas concepciones antiguas del siglo que están en el camino de entrar en el espíritu humano como resultado de la liberación teológica, antropomórfica, de la verdad de la ciencia y limita atrasa los signos de la vida universal. Aún no se ha atrevido a pronunciar palabra. Alma mundi, la idea de la vida cristalizada y ahora familiar de la ciencia, hubiera sido desechada como absurda en el siglo. La frase sin padres, sin progenitores, una denominación mística que tiene muchos significados en nuestra filosofía, como los nombres se designan ordinariamente a los seres celestes. El misterio de la jerarquía superior al espíritu y el alma universal del Buda humano. Cada hombre que tiene el alma es un sin padre, sin estado latente. Así pues, vieron hablando el universo formado por los constructores de la gran rueda del universo. No tenía padres. Estrofa 2. ¿Dónde están los constructores, los hijos luminosos del aura cíclica, las tinieblas desconocidas y absorbidas en el absoluto, los productores de la forma, de la no forma, de la raíz del mundo, de la madre de los dioses? El espacio abstracto reposa en la felicidad del no ser. Los constructores, los hijos del aura cíclica, que son los verdaderos creadores del universo, tratándose del sistema planetario, que se llama así, considerado la cualidad de los arquitectos del sistema, encargados de vigilar a las 7 esferas, las cuales esotéricamente los 7 planetas, los 7 mundos, las esferas y los globos,
de nuestra cadena. El absoluto es el sonum bonum. Esto es la misma cosa que el paranirvana, el ser absoluto, el estado que nos conduce a apreciar correctamente la plena significación del no ser, pero que existe una diferencia grande entre las existencias conscientes e inconscientes de la felicidad, sino simplemente la extinción durante las 7 eternidades de la condición de la conciencia. Analiza la misma de un espíritu claro, no velado por la personalidad de una asimilación del mérito de las múltiples conciencias dedicadas al ser de su colectividad. Todo el mundo vivo y sensible se desliga de la existencia personal si funciona en el absoluto, descansando de la plena posición de la conciencia propia. ¿Dónde estaba el silencio? ¿Dónde están los oídos para percibirlo? No había silencio ni sonido, solo existía el aliento eterno que no cesa nunca y no se conoce por sí mismo. La idea de las cosas pueden dejar de existir sin cesar, sin ser fundamental de la psicología del Oriente. El ejemplo vulgar de una paradoja parecida a lo que la combinación química no sabe del hidrógeno, del oxígeno. Cesar de existir después de combinarse en la forma del agua. Nos dice puesto que no vuelvan a encontrar cuando alguna se descompone, ella ha estado siempre. Otros dicen que transformarse al mezclarse el elemento diferente deben dejar de existir como tales, al menos temporalmente. Ni uno ni otro son podido formar el menor concepción de la condición actual de la cosa que convierte a la otra. Por lo tanto, ha dejado de ser ella misma, como hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno, la existencia, como el agua, el estado del no ser, es una manera de ser real en su existencia, como este ejemplo del agua, de sus componentes, nos pueden simbolizar la condición del universo que se duerme, que deja de ser durante las noches del Brahmana, para despertarse y reaparecer en la aurora del nuevo ciclo de la llama, a lo que nosotros decimos la existencia. El aliento y la existencia única de la expresión del esoterismo emplea, que refiere al aspecto espiritual y la cosmogonía. De otros casos, ella reemplaza en su equivalente sobre el plan material del movimiento el elemento único eterno, vehículo que contiene el elemento del espacio es no ilimitado, el cual une en la duración sin fin de la materia primordial, por consiguiente indestructible, y el movimiento perpetuo absoluto del aliento, el elemento único del aliento que se ve y puede cesar jamás durante las eternidades de la disolución. Para conocerse a sí mismo necesita una conciencia de percepción sea conocida. Estas dos facultades son limitadas. Conciencia implica la limitación y clarificación cuando cualquier cosa sea consciente para que sea consciente. Por la conciencia absoluta comprende que el que conoce la cosa conocida, el conocimiento, las tres cosas están comprendidas en ellas y solo se hacen una. Llamamos inconsciencia la conciencia absoluta sobre lo que parece naturalmente así. Los mismos llamamos a la oscuridad absoluto porque para nuestra comprensión limitada esto parece absolutamente impenetrable.
pero nos damos cuenta plenamente de que nuestra percepción de las cosas no les hace justicia. Tres, aún no había sonado la hora del rayo del destello, aún no había iluminado el germen de la maltripalma y la madre del loto aún no se había hinchado. El rayo siempre oscuro convierte a la emisión del rayo resplandeciente de la vida que penetra en el germen, el punto de la materia, considerada en su sentido abstracto, pero no es necesario aplicar el término del punto particular del espacio. Una de las formas simbólicas donde el creador de la naturaleza del lotus, Neufar de la India, el lotus, resultado del calor, fuego, agua, vapor, éter, del fuego, representa y simboliza todo el sistema filosófico religioso, aún en el cristianismo. El espíritu de la divinidad, del principio activo del macho generador del éter, del alma, de la materia del fuego, representó el principio de la hembra pasivo del cual emanando todo el universo. Por consiguiente, el éter y el agua de la madre, y por el fuego del padre. El Sir William Jones, antes en la botánica arcaica, demostró el grano de lotus contiene aún antes de su germinación las hojas perfectamente formadas en una verdadera miniatura de la planta de la que salir después del desarrollo completo, dándonos la naturaleza del ejemplo de la formación previa de los productos de las semillas de todas plantas fanerógamas. Tienen flores que contienen la pequeña planta embrionaria y formada. Lotus, además de un símbolo favorito del cosmos desde el comienzo, también el hombre, las razones populares, aquellos que son, empezando el hecho que hemos citado, la semilla de lotus y su interior en miniatura, los prototipos espirituales de todas las cosas que existen en el mundo material antes que las cosas materializadas sobre la tierra. A continuación, el hecho de que las plantas de lotus crecen en el agua teniendo las raíces en el barro y abriendo su flor en el aire arriba, nos demuestra que el lotus es un tipo de vida del hombre y de la cosmos. Por la doctrina secreta enseña que los elementos son comunes, ambos se desarrollan en la misma dirección. La raíz del lotus presenta la vida material. El tallo pasado por el agua significa la existencia en el mundo astral. La flota sobre el agua, el emblema de la existencia espiritual. El corazón aún no había abierto para dejar entrar el rayo único y hacerle desaparecer en las tres cuantos. En el seno de Maya, la gran ilusión, la sustancia primordial no había abandonado aún el estado latente cósmico para hacer la objetividad diferenciada. Aún no se había convertido en el prototipo de la ciencia, aún invisible al hombre. Cuando suena ahora, se hace receptora de la impresión foática del pensamiento divino del corazón, abre las tres, el Padre, la Madre, el Hijo, se transforma en cuatro. Aquí encontramos el origen del doble misterio de la Trinidad y de la Inmaculada Concepción, del dogma fundamental del ocultismo de la unidad universal bajo los tres aspectos. Esto conduce a una concepción posible de la divinidad como divinidad absoluta. Debe permanecer siempre incomprensible de las inteligencias
agotada. Si quieres creer en el poder y la obra de la raíz oculta bajo el suelo, debes pensar en su tallo y tronco, en sus bocas y sus flores. No puedes imaginar este poder separado de sus objetos de la vida, que no conoce sino el árbol de la vida. Preceptos del yoga, del ideal de la unidad del absoluto, sería destruida nuestros conceptos que sostienen la unidad, siendo absoluto de la divinidad. Es necesario omnipresente, por consiguiente no hay un átomo que contenga entre sí las raíces, los troncos y numerosas ramas. Las raíces del tronco y sus numerosas ramas son cosas bien diferentes. Sin embargo, la divinidad es porque es infinita, triple porque siempre está manifestándose. La manifestación es triple en sus aspectos. Después del preciso, según dice Aristóteles, que haya tres principios de cada cuerpo natural, objetivo de la privación de la forma, de la materia de la privación, significación de la forma de la materia espiritual. En un gran filósofo de los ocultistas llaman prototipo de imprimido sobre la luz astral, último plan del mundo de la ánima mundi. En cuanto a la vida, ilumina a los cumbres de puede alcanzar convertirse en la esencia de lo difunto universal sobre los planos manifiestos de la existencia. El cuaternario padre, madre e hijo. La unidad cuaternario de manifestación ha sido el camino conducido de la idea arcaica inmaculada de la concepción de la idea finalmente cristalizada ahora el dogma de la Iglesia cristiana, el cual ha encarnado las ideas más allá del sentido común. Solo necesitamos la cábala, el efecto de estudiar los métodos de interpretación numérica para encontrar el origen de este dogma, que es puramente astronómico, matemático, sobre metafísico. El elemento del macho en la naturaleza personifica la divinidad de los machos y los yogis. Nace por y no en el origen inmaculado que personifica la madre. El efecto del macho, teniendo en la madre, no puede tener padre, porque la divinidad abstracta debe de tener padre. No tiene sexo, no es ni un ser siquiera, sino la vida misma. La tierra se repite en el misterio según los videntes. Tuvo un lugar un plan divino, un hijo de una virgen inmaculada celeste que nace de alguna vez de la tierra, como el hijo y la Eva terrenal. Nuestra madre tierra se convierte a una humanidad entera, pasada en el presente y futuro, arriba del hijo, y el cosmos entero abajo de la humanidad. La triada y el triángulo se convierte en el tetatis, número sagrado pitagórico del cuadrado perfecto. Sobre la tierra del cubo de las 6 caras, de la gran ilusión entre ellas la realidad que se encuentra a la luz astral que engaña los sentidos del hombre, cuando el conocimiento por medio de la verdad absoluta no viene en ayuda. Los 7 hijos aún no habían nacido del tejido de la luz de las tinieblas, solo eran el padre y la madre. La materia primordial estaba en las tinieblas. Las estofas. Estamos reseñando una doctrina secreta que ocupa principalmente clase exclusivamente en nuestro sistema solar, sobre nuestra cadena planetaria. De tanto los 7 hijos de los hijos últimos desarrollaron en más tarde la materia primordial, esencia plástica llena del universo de la raíz, todas las cosas, el cuerpo del alma. Sería el éter y el acacha, siendo el último el principio primero de los místicos chinos, han hecho símbolo de el ser. Estos dos son el germen y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino.
El pensamiento divino no implica la idea del ser pensador divino, se refiere también al universo no solamente presente, pasado y futuro, sino un universo total de ser absoluto, con el pasado y futuro cristalizando el eterno presente. Este pensamiento divino fundido a causa de la secundaria manifiesta el Brahma, el neutro, considerado el mysterium magnum, Paracelso del misterio absoluto para la inteligencia humana, el Brahmana, macho-hembra, aspecto reflejo antropomórfico del Brahmana, neutro, es concebible en las percepciones de la fe ciega. Aunque rechazado por la inteligencia humana, llega el mayor apogeo. Por eso se dice que durante el prólogo decidido de la creación, el principio de la evolución cósmica del universo, el Hijo está oculto dentro del pensamiento divino, que aún no ha penetrado el seno divino. La idea se encuentra en la base y en la forma de origen de toda la alegoría que del Hijo Divino nacido de una Virgen Inmaculada. Estrofa 3. La última vibración séptima de la eternidad conmueve a través del infinito. La madre se hincha, se extiende dentro y fuera del cáliz del loto. La última vibración séptima. Eternidad no fue destinada a ningún Dios, sino que se presentó como resultado de alguna ley eterna, inmutable en la causa de los grandes periodos de la actividad del reposo, tan polémica y expresivamente llamados los días y noches del Brahmana. La expansión adentro hacia afuera de la madre llamada agua del espacio, matriz universal, no alude a la expansión de pequeños centros, sino de que significa el desarrollo de la subjetividad sin límites como objetivos. Límite de esta señalar ni el volumen de ni extremos ni superficie. La sustancia siempre invisible para otros, así la inmateria es presente de la eternidad, cubrió la sombra periódica del seno de la ilusión. Esto implica esta expansión del no significado, del aumento de la dimensión, de la extensión infinita. Admite el aumento posible de este cambio de condición. Abre como cáliz de lotus, una planta de lotus que no existe sino en la miniatura de la semilla de lotus, sino que en el prototipo que presenta la luz astral desde la aurora hasta la noche durante el periodo cíclico, igual que al universo objetivo desde el hombre hasta la polilla desde el álamo y la más pequeña de las plantas rastreras. La vibración se propaga al punto, tocando sus rápidas alas todo el universo del germen que descansa en las tinieblas, que se mueven sobre las aguas durmientes de la vida. La idea de aliento de las tinieblas moviéndose sobre las aguas dormidas de la vida, el cual la materia primordial se contiene del espíritu estado latente. Recuerda el primer capítulo del Génesis del origen del Narayana. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Y ahora tenemos un link a PayPal en los mensajes, por si alguien quiere hacer una donación al canal. Que tengan un buen día donde quiera que estén y escuchen todo este audiolibro. Un placer hacerlo para ustedes.